be in Numbers chapter 21. Vamos a estar en Números capítulo 21. So the main text we'll be dealing with is verses 4 through 9. Y el texto principal que vamos a estudiar es del versículo 4 al versículo 9. So you can read 4 through 9. Números 21, del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. So this is truly an amazing account. Esto de verdad es una historia asombrosa. So there's 5 amazing things I want to bring out of this. Hay 5 cosas maravillosas que quiero destacar de esto. It's amazing to see the people's hatred of God. Es asombroso ver cómo el pueblo odia a Dios. It's amazing to see God's judgment on the people. Y es asombroso ver el juicio de Dios sobre el pueblo. It's amazing to see Moses' intercession for the people. Es asombroso ver la intercesión de Moisés por el pueblo. It's amazing to see God's mercy on his enemies. Es asombroso ver la misericordia que Dios tiene para con sus enemigos. And then finally, it's amazing to see God's picture being painted. Y finalmente es asombroso ver la imagen de Dios que se está pintando. So we begin, it's amazing to see the people's hatred for God. Entonces comencemos. Es asombroso ver el odio que el pueblo tiene para con Dios. So it says in verse 4, from Mount Hor they set out by the way to the Red Sea to go around the land of Edom. Entonces versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. So why did they have to go around? They asked the Edomites if they can pass through, and they told them no. Pues ¿por qué tenían que rodear la tierra? Pues habían pedido a los edomitas que si podrían pasar, y los edomitas le dijeron que no. In fact, they told them if you step on our land, we're going to fight against you. We're going to destroy you. De hecho, los edomitas les dijeron que si ustedes pisan nuestra tierra, vamos a pelearnos contra ustedes. So they had to take the long way around. Por lo tanto, tuvieron que rodear por el camino más largo. And so this is where we join them. Entonces nosotros nos juntamos con ellos justo aquí. And you can see it. They had to take a long way around. It's not the easiest way. Pueden verlo, tuvieron que pasar por un largo camino, no era el camino más fácil. And it says, and the people became impatient on the way. Y dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Now, we didn't look at it, but right before we came into this in verse 4, some things happened. Pues no vimos esto, pero justo antes de entrar al versículo 4, algunas cosas habían sucedido. So in chapter 20, verses 22 through 29, we see the death of Aaron. Y entonces en capítulo 20, versículos 22 a 29, hallamos la muerte de Aarón. And we're told that Aaron will not be allowed to go into the promised land because he rebelled against the Lord. Y se nos dice que Aarón no va a estar permitido entrar a la tierra de promesa porque él había rebelado contra el Señor. After that, they find themselves
in a conflict with the Canaanites. Y luego de ahí se encuentran en una pelea con los cananeos, perdón. And the Canaanites capture some of them and they pray to God. Y los cananeos capturan a algunos de ellos y después oran a Dios. They ask the Lord to give them victory over these people. Y piden al Señor que les conceda la victoria sobre este pueblo. And he does. Y es así, resulta así. So first they see Aaron, who is not given the privilege of going into the promised land because of his rebellion. Entonces primero ellos son testigos del hecho de que Aarón no puede entrar a la tierra de promesa por causa de su rebelión. Then they're given the wonderful gift of victory over their enemies because they prayed to the Lord. Y a continuación se les concede las grandes victorias sobre sus enemigos por haber orado al Señor. And then look at verse 4. It says, they set out by the way to the Red Sea. Y luego miren al versículo 4. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo. And we know what happened at the Red Sea. Y sabemos qué sucedió en el Mar Rojo, ¿no? I mean, this would have been a huge reminder, right? Esto hubiera sido un grande recordatorio, ¿verdad? It would have reminded them of God's faithfulness to them, Les hubiera recordado de la fidelidad de Dios hacia ellos. God's kindness and his salvation, Les hubiera recordado de la bondad de Dios, la salvación de Dios hacia ellos, his power. de su poder. So they have Aaron, they have the victory, and now they have the Red Sea. Entonces primero Aarón, luego la victoria y de ahí el Mar Rojo. And it even says that they were going around the land of Edom, and Edom would have reminded them of Jacob and Esau, his brother. E incluso dice que rodeaban la tierra de Edom y Edom les hubiera recordado de el hermano de Jacob. And what is Esau or Edom famous for? ¿Y de qué tiene fama Esaú o Edom? Selling his soul for soup. De haber vendido su alma por una sopa. So all of these reminders, Entonces, todos estos recordatorios, and this is where we find them. y aquí es donde los hallamos. And now we look at those words, and the people became impatient on the way. Y ahora encontramos estas palabras y dice, y el pueblo se apacientó por causa del viaje. Think of that. Fresh in their minds, God's mercy, kindness towards them. Imagínense la bondad de Dios para con ellos, su misericordia hacia ellos, God's judgment against those who rebel against him. el juicio de Dios contra aquellos que rebelan contra Él, And his graciousness to answer prayer. y su gracia hacia ellos por contestar sus peticiones. And in the face of all this, they become impatient. Y ante todo esto, ellos se vuelven impacientes. On the way. Ahí, por el viaje. On the way where? Bueno, por el camino hacia dónde? They're going to the promised land. Están camino a la tierra de promesa. And they get impatient. Y ellos se impacientan. Don't we know something about impatience? ¿No sabemos nosotros algo acerca de la impaciencia? I mean, you can look back over your own life and you can think of all the times that God has been kind to you. Tú puedes ponerte a meditar en tu propia vida y toda tu vida y cuántas veces Dios ha sido bondadoso para contigo. You think of places where he's been merciful, maybe even places where he's actually spared your life. Tú puedes pensar en momentos de tanta misericordia de parte de Él, incluso momentos en que Él ha salvado tu vida. How many reminders in your own life do you have of God's love, kindness, and patience to you? ¿Cuántos recuerdos tienes tú a lo largo de tu vida del amor de Dios, la bondad de Dios y la paciencia de Dios hacia ti? But these people had all that, and in spite of it all, they spit in God's face and are impatient. Sin embargo, este pueblo tenía todo eso y a pesar de todo eso, este pueblo se puso incontentos como en contra de la voluntad de Dios. Escupieron en su cara. And look at verse 5. Y miren versículo 5. And the people spoke out against God and against Moses. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. God had just saved them from their enemies. Dios acaba de salvarles de sus enemigos. He
just answered their prayer. Acaba de contestar sus peticiones. They're currently walking by the Red Sea where he opened it so they can get through. Actualmente se encuentran pasando por el Mar Rojo, donde antes él había partido el Mar Rojo para que pasaran. If we saw a swimming pool split in the middle, we would be amazed. Si nosotros viéramos a una piscina partida así en dos lados, así, eso es algo que nos quedaríamos asombrados, ¿no? He split the sea, Y él partió el mar. and they're walking by it, Y ellos están pasando por ahí. and they speak against him. Y ellos hablan en contra de él. They have the nerve to actually speak against God De hecho, se atreven a hablar contra Dios and against Moses, y contra Moisés, who has repeatedly prayed for them. el cual una y otra vez ha orado, ha intercedido por ellos. Look with me really quickly in Numbers 11. Vayan conmigo rapidito a Números 11. It's not. No. Numbers 11, look at verse 1. And the people complained in the hearing of the Lord about their misfortunes. And when the Lord heard it, his anger was kindled, and the fire of the Lord burned against them and consumed some outlying parts of the camp. Números 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Then the people cried out to Moses, and Moses prayed to the Lord, and the fire died down. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. So they complain against God, Moses prays, and the fire dies down. Entonces se quejan a oídos de Jehová, se enciende la ira, Moisés ora y se calma ese fuego. But then in verse 4, it starts up again. Pero en versículo 4 empieza de nuevo. Now the rabble that was among them had a strong craving, and the people of Israel also wept again and said, "Oh, that we had meat to eat." Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? We remember the fish we ate in Egypt that cost nothing, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. But now our strength is dried up, and there's nothing at all but this manna to look at. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. So in those few verses, they're complaining against God twice. Entonces en estos pocos versículos ellos se quejan contra Dios dos veces. Then you look at chapter 14. Y al ir a capítulo 14, In verse 1. 14 versículo 1. Then all the congregation raised a loud cry, and the people wept that night. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. And all the people of Israel grumbled against Moses and Aaron. The whole congregation said to them, "Would that we had died in the land of Egypt, or would that we had died in the wilderness." Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. And look down at verse 11. Y miren más abajo al versículo 11. And the Lord said to Moses, "How long will this people despise me?" Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? You see that? God looked at what they were saying and doing, and he said, "They are despising me." Pues, ¿ves eso? Dios está mirando a lo que ellos están haciendo y Él dice, este pueblo me está detestando, me está menospreciando. He says, "And how long will they not believe in me, in spite of all the signs that I have done among them?" Y dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Look at verse 22. Miren a versículo 22. None of the men who have seen my glory and my signs that I did in Egypt and in the wilderness, and yet have put me to the test these
10 times and have not obeyed my voice. Versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. 10 times. 10 veces. And we're not even in chapter 21 yet. Y ni siquiera hemos llegado a capítulo 21. They continue. Lo que pasa es que ellos continúan así. In chapter 16 we have the rebellion of Korah, Y en capítulo 16 tenemos la rebelión de Coré, where the ground opens up and swallows them. donde se abre la tierra y los traga. There's just this continual complaining. Hay esta queja continua. And then we come to 21 and we see it again. Y al llegar a 21 lo vemos una vez más. And you have Moses who's been praying for these people all along. Y vemos que Moisés ha estado con este pueblo en todo momento, intercediendo por el pueblo. So they complain against God who saved them and who loved them and who showed them kindness. Entonces ellos se quejan contra Dios, quien les ha amado, quien les ha mostrado bondad y misericordia. They complain against Moses who's been praying for them, keeping God's wrath off of them. Y ellos se quejan contra Moisés, quien ha estado intercediendo por ellos, quien ha estado apartando la ira de Dios de sobre ellos. And this is what they said. Y esto es lo que dijeron. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Think about that. Piénsalo. They were under the cruelty of the Egyptians. Estaban bajo la crueldad de los egipcios. They were not free to worship the true and living God. No tenían la libertad de adorar al Dios vivo y verdadero. God in His kindness rescues them from that Y Dios en su bondad los rescata de esa esclavitud, with mighty signs and wonders. con grandes señales y milagros. And they're complaining about it. Y ellos se encuentran quejándose por esto, They wanted their sin. porque querían su pecado. And look what they say. Y noten lo que dicen. For there is no food and no water, and we loathe this worthless food. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Now, if they really didn't have any food, we would understand their complaint. Ahora, si verdaderamente no tenían alimentos, pues podríamos comprender su queja. You need food, right? Porque uno necesita alimentos, ¿no? We will die without eating and drinking. Vamos a morir si no comemos y bebemos. But listen to what they said. There is no food and no water, and we loathe this worthless food. Pero escuchen lo que dicen, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. It's not that there is no food. No es que no haya comida, It's not that they were dying of starvation and they cried out in agony. no es que estuvieran muriendo de hambre y estaban clamando en agonía, No, they had food. no tenían comida. In fact, they were given food by God daily. Y de hecho fue Dios mismo quien todos los días le estaba proveyendo esos alimentos. He fed them. Les daba de comer. In fact, no one in the history of the world has ever eaten manna except for these people. Y de hecho nadie en la historia del mundo ha comido el maná salvo este pueblo. And He was kind. Y Él les mostró bondad. He actually made it taste good. De hecho, Él hizo que ese maná tenía un buen sabor. He could have made it taste like broccoli or Brussels sprouts. Pudo haberlo dado un sabor de brócoli o de alguna verdura fea. It says it tasted like wafers and honey. Pero dice que eso tenía como el sabor, pues, de oblea y miel. Amazing. Algo delicioso, ¿no? Increíble. God prepared it in heaven for them. Y Dios mismo preparó estos alimentos en el cielo para ellos. In Psalm 78, it says man ate angels' food. Y en Salmo 78 dice que pan de ángeles comió el hombre. Now, I don't think angels actually eat food, but you get the idea of what he's saying. Ahora, no creo que en verdad los ángeles coman, pero ustedes entienden la idea, ¿no? Can you imagine this? ¿Pueden imaginarse esto? Think about you taking someone into your home, Piensen en alguien que ustedes reciben en su casa, off of the streets. a alguien de las calles. You give them clothes.
y les da ropa You let them live in your home. y permites que vivan en tu casa You take care of them. y cuidas de ellos. Every day you prepare for them this wonderful meal. Y todos los días preparas esta comida tan sabrosa para ellos. And one day they look you in your face Y un día te miran directamente en la cara and they say, I hate it here. y dicen, pues yo odio estar aquí. I hate this worthless food you're making. Y yo detesto esta comida tan miserable que tú preparas. What an insult. ¿Qué insulto sería? Disrespect would that be? ¿Qué falta de respeto sería? It's amazing to see all of this. It's the hatred that they have for God. Es asombroso ver todo esto, ver el odio que ellos tienen para Dios. Remember what God said in Numbers 14. He said, how long will this people despise me? Y recuerden lo que dijo en Números 14, cuánto tiempo este pueblo va a menospreciarme o va a detestarme. How are they despising him? ¿Cómo están menospreciándolo? He said it. Bueno, él lo dijo. How long will they not believe in me? Pues cuánto tiempo no van a creer en mí. God looks at you not believing in him as despising him. Dios considera que cuando tú no crees en él, que eso significa que lo detestas. And the next line tells you, in spite of all the signs that I have done among them. Y el siguiente versículo dice, and where are we at here? 14, what? I'm sorry, 11. Oh, 14:11. El siguiente versículo dice, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. So all of these things that God has done, and you don't believe. Entonces, tras todas estas cosas maravillosas que Dios ha hecho y aún no crees, All the kindness that God has shown, and you don't believe. tras todas las bondades que Dios te ha mostrado y aún así tú no crees. God doesn't look at this like, well, they're just making their own choice. He looks at it as, you despise me. Y Dios no siente o no cree que, bueno, es esa persona haciendo su elección y simplemente es eso. No, Él lo considera como odiarle, como una persona que le detesta. If someone told you, I don't trust you, Si alguien te dijera, bueno, yo no confío en ti, that's a statement about what they think about you. esa es una declaración de lo que ellos opinan acerca de ti. God had been faithful to them and they didn't trust him. Dios había sido fiel hacia ellos y no confiaban en Él. So it's amazing to see these people's hatred for God. Entonces es asombroso ver este aborrecimiento que este pueblo tiene hacia Dios. Can you see it? Ustedes lo pueden ver Maybe even in your own life. y quizás en tu propia vida You can see the same kind of thing. tú puedes notar la misma clase de cosa. You can see the faithfulness of God to you. Tú puedes ver la fidelidad de Dios para contigo. You can see the protection of God to you. Tú puedes ver la protección de Dios sobre ti. You can see the love of God and how He's protected you and kept you alive. Tú puedes ver el amor de Dios en cómo Él te ha protegido y cómo Él te ha sostenido vivo. And yet, in spite of all of this, Y aún así, a pesar de todo esto, do you despise Him? ¿lo menosprecias Do you trust Him? o lo confías? Confías en Él. So the next thing we see, it's amazing to see God's judgment on the people. So back to Numbers 21. Entonces lo siguiente que vemos es lo asombroso que es el juicio de Dios sobre este pueblo. So, volvamos a Números 21. So they call His food worthless. Entonces ellos llaman a su alimento, a su comida, algo liviano, o en la vida de las Américas dice miserable. They mock His rescue from Egypt. Y ellos pues se burlan de o menosprecian su rescate de Egipto. They become impatient right after He rescued them. Se impacientan justo después de que Él los rescató. They disrespect Him and Moses. Ellos desrespetan tanto a Él como a Moisés. Again, what would you do if somebody did all this to you? Entonces, una vez más, les pregunto, ¿qué harías tú si la gente te tratara de tal manera? Well, let's look at what God did. Verse 6. Pues vamos a ver qué hizo Dios. Versículo 6. Then the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, so that many people of Israel died. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes
que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. You may say, why is this amazing? Quizás digas, ¿y por qué es de asombrarme esto? Because he could have just crushed them. Porque pudo haberlos aplastado. I mean, remember we saw in Numbers 16 that he just opened up the ground and swallowed thousands of them. Pues acordémonos de lo que pasó en Números 16, cuando él hizo que se abriera la tierra para atragar a esas personas rebeldes. The Egyptians were running behind the Israelites and he brought down the crushing waves upon them. Los egipcios iban en pos de los israelitas y de repente él hizo que se volvieran las aguas para derribarlos, para aplastar a esos soldados. Killed them all. Y los mató a todos. Sodom and Gomorrah, he brought down fire and brimstone and wiped out those cities. En Sodoma y Gomorra él envió fuego y azufre del cielo para destruir a sus enemigos. In the days of Noah, he brought a flood that wiped out the entire world except for Noah and his family. Y en los días de Noé él mandó un diluvio que destruyó todo el mundo, salvo Noé y aquellos con él. And here we see the Israelites disrespecting God in outlandish ways. Y aquí encontramos a los israelitas, quienes están desrespetando a Dios de maneras muy, muy obvias. But even as he's judging them, he's still kind. Y aún así, mientras Él está juzgándolos, Él los muestra bondad. He doesn't just wipe them all out. No los destruye así de una vez. He doesn't send another flood and just destroy them all. No manda otro diluvio para destruirlos como un todo. Even in his judgment, he's still kind. Aún en sus juicios, Él es bondadoso. It's amazing. Y es asombroso. And the text says that he sent fiery serpents. Y el texto dice que Él envió entre el pueblo serpientes ardientes. Now, there's basically two thoughts about why they were called fiery. Ahora, hay dos ideas acerca de por qué son llamados serpientes ardientes. Typically, in nature, if something has a very bright color, stay away. Típicamente en la naturaleza que si hay algo que tiene un color muy brillante, hay que alejarse de esa cosa. Yeah, it's like as if God gave warning signs in the color. Como si Dios pusiera alertas en los colores. So you have these frogs that have these really bright colors, but they're poisonous. Entonces existen ranas, ciertas clases de ranas que tienen colores muy vivos y son venenosas. You have these snakes that are very pretty, but don't touch them. Y tenemos serpientes que son muy bonitas, pero no debemos tocarlos. So some people think the reason why they were called fiery was because of their color. Entonces algunos piensan que la razón por la que se les llama ardientes era por su color. But most people think the reason why they were called fiery was because of the venom that they gave. Sin embargo, la mayoría de las personas piensan que la razón por la que se dice así ardientes es por el veneno que tenían. And so suddenly God sends these serpents among the people Entonces de repente Dios envía estas serpientes entre el pueblo, that has this venom that burns like fire. las cuales poseen este veneno que arde como fuego. And if you're bitten, you die. Y si te muerde, mueres. So just imagine, you're living in the camp of Israel. Entonces imagínate, tú estás viviendo entre el campamento de Israel. There's people everywhere. Hay gente por todos lados. And then suddenly you hear about somebody who was bitten by a snake and they died. Y de repente escuchas de que alguien fue mordido por una serpiente y murió. You may say, that's weird. Y acaso dirás, bueno, qué extraño es eso. But then you hear about another person, Pero luego te enteras de otro caso. and then another, Y luego de otra persona. and then another. Y de otra. And you're talking with someone and then suddenly they fall to the ground holding their legs screaming in pain. Y en una ocasión te encuentras platicando con alguien y de repente se cae en el suelo ahí agarrando la pierna y gritando por dolor y agonía. And now you're scared. Ahora estás asustado. I mean, you see it happening all around you. People are dying and snakes are biting them. Porque tú miras esto está pasando a todos lados y estás viendo que personas están siendo mordidas por estas serpientes y están muriendo. Can you think of the fear and the dread that would be upon these people? ¿Te puedes imaginar del miedo y ese terror que estaría sobre este pueblo? I mean, this isn't like today. We don't have
snake venom doctors. Esto no es como hoy en día, donde tenemos doctores que se especializan en el veneno de culebras. There's no YouTube videos that you can go look at. No hay ningún video de YouTube que puedes acceder para esto. No Google. No puedes googlearlo. If you got bitten by one of these things, the pain was serious. Si te quedabas mordido por una de estas serpientes, el dolor era intenso. And death came. Y la muerte iba a llegar. You know, this is a judgment from God. Este es un juicio de Dios. And we don't know how long it took to die. Y nosotros no sabemos cuánto tiempo tardaba para morir uno. We're not given much detail about what the whole situation was No like. se nos dan muchos detalles acerca de todo de esta situación. What we're told is that snakes were sent, people were bitten, people died. No obstante, vemos que envió a las serpientes, la gente fue mordida y falleció. And so what are the people going to do? Entonces, ¿qué va a hacer el pueblo? Well, we're told. Bueno, aquí lo encontramos Verse 7. en versículo 7. And the people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpents from us." Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. If you were there, I mean, you know, sometimes we read things in the scripture and we just kind of read it. But Si hubieras estado ahí. Bueno, a veces leemos cosas en las escrituras y simplemente tan ligeramente leemos las cosas. let's go there. Pero que vayamos allá. Think of how terrifying this would have been. Imagínate cuán aterrorizador hubiera sido. Would you lay down to sleep? ¿Te acostarías tú para dormir? I mean, think sleepless nights. Imagínate, noches sin dormir. Every sound you're waking up. Por cada sonido te despiertas. You don't want to stand anywhere. You don't want to sit anywhere. Ni quieres pararte en ningún lado, no quieres sentarte en ningún lugar. You're looking everywhere. You're shaking out clothes. You're terrified. Estás mirando por tu alrededor a todo. Estás como sacudiendo la ropa porque estás lleno de espanto. Every movement on the ground is sending panic. Cada movimiento por el suelo te pone en pánico. And if you have children, Y si tienes hijos, you have a wife, tienes una esposa, there's an elderly parent, si hay un padre anciano, you're scared. entonces tienes miedo. People are dying. Porque la gente se está muriendo And nothing's changing. y nada va cambiando. Serpents keep biting and people keep dying. Las serpientes siguen mordiendo y la gente sigue muriendo. So what do? They run to Moses. Entonces, ¿qué hacen? Pues acuden a Moisés. Moses, we're sorry. It's our fault. Moisés, lo siento, perdón, es nuestra culpa. Please pray for us that God takes these serpents away. Por favor, ora por nosotros, que Dios quite estos serpientes. And Moses amazingly prays for them. Y lo que es asombroso es que Moisés intercede por ellos. These are the same people that wanted to kill him like 10 times. Este es el mismo pueblo que quería matarlo como 10 veces. They've had meetings about other people should be the leader. Ellos han tenido reuniones en las que ellos hablaban de poner a otro como líder y quitar a Moisés. And yet he prays for them. Y aún así, él ora por ellos. But isn't this what happens? I mean, again, as a Christian, when you've been shown mercy and kindness and forgiveness, you give mercy and kindness and forgiveness. Pero ¿no es esto lo que sucede? Si eres un cristiano y has recibido la bondad y la misericordia y el perdón, tú quieres mostrar ese perdón y esa misericordia y esa bondad. Those who have been loved much, love much. Los que saben cuánto han sido amados, aman mucho. And so he prays to God, Entonces él ora a Dios. probably asking exactly what they said. Y a lo mejor pidiéndole a Dios exactamente lo que ellos habían pedido. And it sounds like a good prayer, right? Y parece una buena oración, ¿no? Lord, take the serpents away. Señor, quita las serpientes. But that's short-sighted. Sin embargo, eso es algo a corta vista. Would that be good news to you if you were bitten? ¿Eso sería buenas noticias para ti si hubieras sido mordido? I mean, if you didn't get bitten,
let's take the snakes away, that's good. O sea, si había sido mordido y viene diciendo, bueno, ok, que se quiten esas serpientes de nosotros, eso sería bueno. But if you already have the venom inside of you and you're dying, the snakes going away doesn't help you. Pero si ya has sido mordido y ese veneno corre por tu sangre, entonces el tener que se quiten esas serpientes no te va a aprovechar. It's amazing to see God's mercy on his enemies. Es asombroso ver la misericordia de Dios hacia sus enemigos. So they thought they had a good idea. Take the serpents away. Ellos creían que tenían una buena idea de que se quitaran las serpientes. But God has a different solution to their problem. Pero Dios tiene una solución diferente a sus problemas. Look at verse 8. Y miren al versículo 8. And the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten when he sees it shall live. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. So first of all, it's amazing that Moses prayed for these people. Entonces, en primer lugar, es asombroso que Moisés orara por este pueblo. Then that God actually heard the prayer of Moses for these people. Y luego que verdaderamente Dios escuchó a la oración de Moisés por este pueblo. Then he doesn't just take the serpents away, but he comes up with a better idea. Y luego no solo quita las serpientes, sino él tiene otra idea mejor para ese problema. These are the same people who have insulted him. Y es este mismo pueblo el que ha insultado a él. They mocked his glorious salvation from Egypt. Se burlaron de su salvación gloriosa del Egipto. They despised the fact that he fed them every day with manna from heaven. Detestaron el hecho de que él les diera de comer todos los días del maná del cielo. They thought they were smarter than God, and they said we should have a different leader than Moses. Ellos creían más sabios que Dios, creyendo que necesitaban un líder más sabio que Moisés. We even have a quote from God saying, these people despise me. De hecho, tenemos algo que Dios dice, diciendo que este pueblo me detesta. They hated him. Lo aborrecían. And yet, not only does he not crush them immediately, Y no solo es que él no los destruya inmediatamente, not only does he allow Moses to pray for them, no solamente es que permite que Moisés interceda por ellos, he actually answers them and gives them an answer that's kinder than what they asked for. antes bien, él les da una respuesta y esta respuesta es algo mucho más bondadosa que lo que habían pedido. This is our God. Este es nuestro Dios. Behold our God. Contemplemos a nuestro Dios. How patient has he been with you? Qué paciencia Él ha tenido contigo. How kind has he been to you? Qué bondadoso ha sido hacia ti. In spite of all your sin, A pesar de todo tu pecado, in spite of all your disrespect, a pesar de toda tu falta de respeto, in spite of all you've done, he continues to shower you with mercy and kindness. a pesar de todo lo que has hecho, Él sigue derramando bendiciones sobre ti de misericordia y bondad. Does it still impress you? ¿Te impresiona? ¿Te llega en verdad esto? You know, sometimes we can be so used to hearing about grace and Jesus and salvation that it doesn't even impress us anymore. Lo que nos puede pasar a veces es que nos acostumbramos tanto de escuchar de la gracia y de Jesús y de la salvación que ni siquiera nos impacta. Are you still blown away that God would have mercy on you? ¿Aún te impacta el hecho de que Dios tendría misericordia de ti? On you. De ti. Think about you. Imagínate, piensa en ti mismo, ¿quién eres? And the God of all creation would be merciful to you. Y el hecho de que el Dios de toda la creación mostraría misericordia a ti It's amazing. es de asombrar. So he told Moses to make a bronze serpent and put it on a pole. Entonces dijo a Moisés que hiciera una serpiente ardiente y que la pusiera sobre una asta. Now, I don't know if you've ever seen this in a movie before. Ahora, no sé si ustedes han visto esto alguna vez en una película. Usually it's this little small pole and this little small snake. Pero típicamente es como una asta pequeña con una serpiente pequeña. But
Some people estimate that Israel was in the millions. Pero algunos figuran que Israel estaba conformado de millones de personas. And if not that, people say at least the hundreds of thousands. Y si no así, por lo menos entre los miles y miles de personas, de cientos de miles de personas. Either way, that's a lot of people. De cualquier manera, es muchas personas. So Son muchas. this serpent had to be big enough for everyone to see. Entonces, por lo tanto, esta serpiente tenía que ser lo suficientemente grande para que todos la pudieran ver. And it had to be tall enough for people to see from a distance. Tenía que ser de una altura suficientemente grande para que la gente a una distancia pudiera verla. So Moses goes to work on this serpent. Entonces Moisés se pone a trabajar para hacer esta serpiente. So think about it. Someone gets bitten. Entonces piensen en esto, alguien queda mordido And the fire is racing through their veins. y ese fuego está corriendo por sus venas. They're screaming out in pain and they're weeping. Y están gritando con dolores y están llorando. They've seen how this ends. Ellos han visto cómo termina esto. People get bit, they die. La gente queda mordida y luego muere. So they think it's over for them. Entonces ellos están seguros de que lo que les espera es la muerte. There's no hope. No hay ninguna esperanza. And then suddenly Moses makes this announcement. Y de repente Moisés da este anuncio. God has answered my prayer for you. Dios ha respondido a mi oración por ustedes. And he's given you all salvation. Y les ha dado a ustedes la salvación. The person bitten, they La- would be sad. La persona que hubiera sido mordida quedaría triste. Because what was the prayer request? Porque ¿qué era la petición que hicieron? The snakes would be gone. Que se quitaran las serpientes, no más. So if you were bitten and you heard God has answered my prayer for you, you say, what about me? Entonces, si habías sido mordido y escuchas esa noticia de que Dios ha respondido a nuestra petición, entonces aún vas a preguntar, ¿y qué de mí? What hope do I have? ¿Qué esperanza tengo yo? But Moses continues. Sin embargo, Moisés sigue, There's been a change of plans. pero les quiero informar de algo. Ha habido un cambio de idea. He's not going to remove all the snakes. No va a quitar todas las serpientes. The Lord's going to do something else. El Señor va a hacer algo distinto. So now they're listening. Entonces ahora ponen atención. You got my attention. Ahora ya me ha captivado mi atención. Right? They're on the edge of their seats. Están allí sobre sus sillas escuchando intensamente. Okay, I've been bitten. Bueno, muy bien, yo he sido mordido. What do I need to do? ¿Qué es lo que tengo que hacer? You know, do I need to run up to the mountain and go pray? ¿Necesito subir el cerro para orar? I need to go water somebody's camel? ¿He de ir y dar agua al camello de alguno? Help the old lady set up her tent? ¿Ayudar a la anciana a poner y armar su tienda? I need to memorize the commandments? ¿Debo memorizar los mandamientos? Obey all the laws perfectly? ¿Debo obedecer todas las leyes perfectamente? What? What do I need to do? ¿Qué tengo que hacer? They're thinking, whatever it is, I'm going to do it. Están pensando, sea lo que fuere, lo voy a hacer. Just tell me what I need to do. to Solo be que me saved. digas qué tengo que hacer para ser salvo. What do I need to do to be saved from this death? ¿Qué tengo que hacer para ser salvado de esta muerte? Can you feel the hope, the desperation in this scene? ¿Puedes sentir esta esperanza, esta desesperación en este escenario? Silence and they're listening. Silencio y todos están escuchando. Moses, tell us what? Moisés, dinos, ¿qué hay? He tells them what they must do to be saved from the venom of the serpent. Y los dice lo que tienen que hacer para ser salvados del veneno de las serpientes. You ready? ¿Están listos? Verse 8. Versículo 8. The Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. He says, if you get bitten, look at this serpent that I made, and you'll be healed. Él dice, si llegas a ser mordido, solo que mires a esta serpiente y serás sanado. That's it? ¿Eso es todo? I mean, some people might doubt and say, no way. Quizás algunos vayan a dudar diciendo, no puede ser, It can't be that easy. no puede ser tan fácil. Come on. I've seen people take medicine and nothing worked. Vaya, yo he visto a las personas que han tomado medicinas y nada funcionó. They went to the doctor, nothing worked. Acudieron al médico y nada les sirvió. They tried to
suck the venom out. Nothing worked. Trataron de extraer el veneno y nada les servía. I've seen people die painful deaths. He visto a personas que han muerto una muerte tan terrible. You're telling me that all I gotta do is look at this metal snake and I'm gonna be saved? Y tú me estás diciendo que lo único que tengo que hacer es mirar a esta serpiente de metal y seré salvo. I've seen everything fail. Yo he visto que todo ha fracasado. And looking is going to work. Y me dice que solo una mirada me va a servir. Some people might have doubted. Algunos quizás dudaran. But I'm thinking the majority would do what? No obstante, se me hace que la mayoría de las personas hubieran hecho ¿qué? I mean, what would you do? ¿Qué habrías hecho tú? I mean, let's go back there. Una vez más, que nos pongamos en esta escena. You're walking to go get some firewood for dinner. Tú has salido a caminar para recoger leña para la comida. You're being very careful. Estás siendo muy cauteloso. Nothing has bit you yet. Hasta ahora nada te ha mordido. And then suddenly you feel the sting. Y de repente tú sientes ese ardor. You see the fiery serpent slithering away. Y tú ves ese serpiente ardiente saliendo. And you know, I'm doomed. Y tú sabes, ya no hay esperanza para mí. Y voy a morir. But then you remember, wait a minute. Moses said, look at the serpent and I'll be saved. Pero luego de repente recuerdas, pero Moisés dijo, si yo miro a la serpiente, seré salvo. Would you look? ¿Mirarías? Or would you try to find another way to be healed? ¿O tratarías de buscar otra forma de ser salvo? You just got bit and you're going to say, you know what, I'll look up there tomorrow. Te acaba de morder y tú vas a decir, mañana voy a mirar a la I serpiente. got to finish getting this wood after dinner. Ahora tengo que seguir recogiendo la leña y para preparar la comida, mañana yo voy a encargarme de esto. Or maybe say, well, everyone else has died, but I'm going to be the one that makes it. O quizás vayas a decir, bueno, los demás han fallecido, pero seré yo aquel que supera esto. Or you're going to say, you know what, I'm really good with metal. I can make my own bronze serpent. O vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Soy experto en metales y yo voy a preparar mi propia serpiente. Would you walk away with your head down intentionally, not looking? I'm not going to look. ¿Te vas a apartar a propósito con la cabeza inclinada hacia abajo diciendo, no voy a mirar, no voy a mirar? That's crazy. Eso es una locura. You wouldn't do that. No harías tal cosa. Without hesitation, you would throw your head back and look frantically. Where is it? Where is it? Sin duda alguna, de una vez, tú vas a estar mirando intensamente, diligentemente, ¿dónde está la serpiente? ¿Dónde está? ¿A dónde tengo que mirar? Your eyes would be searching, and then when you found it, would you quickly look away? Tus ojos van a estar mirando y mirando y buscando y una vez que la encuentres, ¿vas a alejar tu mirada? You say, okay, I found it. Okay, that's good. I'm back to it. Vas a decir, bueno, ahora la he encontrado, qué bien, ahora voy a seguir con mis negocios. You would gaze. No, tú vas a mirarla. You would stare. Tú vas a mirarla. People would say, hey, no, leave me alone. I'm gazing. La gente se acerca a ti diciendo, oye, ven. No vas a decir, no, estoy contemplando esta. You want to come eat? Leave me alone. I'm gazing. Ven a comer con nosotros. Tú vas a decir, no, déjame en paz, estoy mirando. You would gaze until you knew you were cured. Mirarías hasta que supieras que habías sido curado. You would run. Where can I get a better view? Correrías hasta diciendo, ¿dónde puedo encontrar una mejor mirada? You would drop everything. You'd forget about everything and you would run to where you can see this serpent clearly. Tú dejarías todo atrás y correrías hacia adelante, hacia donde podrías encontrar esta serpiente y mirarla claramente. Some people would laugh. Where are you going? Y algunos se van a reír y diciendo, ¿para dónde vas tú? You don't care. Pero no te importa. Some people mock you. Algunos se burlan de ti, You don't care. pero no te importa. You might look ridiculous. Quizás te parezcas ridículo, You don't care. pero no te importa. Some people say, you believe that? Y algunos te van a decir, ¿y tú en verdad crees en eso? You wouldn't care. Pero no te va a importar. Would you instead start looking at your bite? En lugar de eso, vas a empezar a morir, o vas a empezar a mirar a la mordida. I need to examine this first. Ay, pues primero necesito examinar mi mordida. You start looking, do I feel the pain enough? Primero tengo que examinarla y hacerme la pregunta, ¿en verdad siento el dolor lo suficientemente? You wouldn't do any of these things. No harías ninguna de esas cosas. You can imagine the craziness of someone turning away such a simple path to salvation.
Te lo puedes imaginar, la locura que sería alguien que se alejara de un camino tan sencillo de la salvación. You say, how could you reject this? Y dirás, ¿cómo podrías rechazar esto? Who here would not run with all their might and look? ¿Quién aquí no correría con todas sus fuerzas para mirar? Would you? ¿Lo harías tú? No way. No, It would be crazy for someone to do that. para nada. Eso sería una locura si alguien hiciera tal cosa. And you know that God could have done this a bunch of different ways. Y la verdad es que Dios pudo haber hecho esto de una variedad de maneras, de otras formas. He could have given someone the gift of healing. Pudo haberle concedido el don de sanidad a alguno. Come see this one who has the gift and he'll touch you and you'll be okay. Ahora que todos vengan a ver este que tiene este don de sanidad y él va a tocar a ustedes y ustedes quedarán sanos. He didn't do that. Pero no hizo eso. He could have said, you know what, put together this thing and that thing and make the medicine and that will save you. Pudo haberles dado una receta de, que eches esto y mezcles aquello y eso va a ser el remedio para que todos se sanen. He didn't do that. Pero no hizo eso. Instead, he wanted everyone to do something strange. En lugar de eso, hizo algo. Él quería que la gente hiciera algo extraño, It sounds strange. algo que suena raro. People are dying and you want me to just look? La gente está muriendo y lo único que quieres que yo haga es mirar. Why? ¿Por qué? For one thing, we know that with God, it's always been about faith. Pues por una parte, sabemos que con Dios siempre ha sido una cuestión de fe. And with this, it's no different. Y con esto no es nada diferente. You had to have faith that this would work, right? Uno tenía que tener fe de que esto iba a servir. I mean, you really had to trust in Him. Uno verdaderamente tenía que confiar en Él. You didn't have much time. No te quedaba mucho tiempo. So if you were going to do this, you risked it all. Entonces, si ibas a hacer esto, estabas poniendo en riesgo todo. You had to surrender any idea that I have power, I have strength to save myself out of this. Tenías que rendir cualquier deseo que tuvieras de que, bueno, en mi poder, en mis fuerzas, yo puedo salvarme a mí mismo. You had to believe that God's word was true and that by doing this, you would be safe. Y tenías que creer que la palabra de Dios es veraz y a través de hacer esto serías seguro. It wasn't like, well, let me try this first, and if it doesn't work, then I'll try something else. This was it. No era una cuestión de que, bueno, permíteme tratar esto o intentar esto primero y luego si no me sirve voy a inclinarme a otra cosa, otra posibilidad. No, esto era la única posibilidad. This was the only chance. Esto era la única oportunidad. And those who looked at the serpent in faith put everything on the line to do this. Y aquellos que miraron a la serpiente con fe pusieron todo allí para hacer esto. And did they hear God speak from heaven themselves? Y ellos oyeron hablar a Dios desde el cielo, ellos mismos. No, it says that God told Moses, No, dice que Dios dijo esto a Moisés. and Moses told the people. Y Moisés dijo esto al pueblo. And they trusted that this was the word of God. Y confiaron en que esto era la palabra de Dios. And by trusting what God has said, that their very lives would be saved. Y mediante confiar en que esto, lo que Dios había dicho, era lo que iba a salvar sus vidas y confiar en eso. So how did this end up? Entonces, ¿cómo terminó esto? Did it work? ¿Trabajó? Well, let's see. Look at verse 9. Pues vamos a ver, versículo 9. So Moses made a bronze serpent and set it on a pole. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. And if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. So we actually have testimony that people did get bitten after the serpent was made. They looked and they were saved. Entonces, en verdad, hallamos testimonio de personas que habían sido mordidas y luego miraban y fueron salvadas. Because they trusted the word of God and they looked with faith. Porque confiaron en la palabra de Dios y miraron por fe. Now, Ahora bien, none of us live in ancient Israel. ninguno de nosotros vivimos en el Israel de la antigüedad.
None of us are in danger of being bitten by one of these fiery serpents. Ninguno de nosotros estamos en el peligro de ser mordidos por alguna de estas serpientes ardientes. So you may say, why did you tell me that story? Entonces tal vez me vayas a decir, ¿y por qué me cuentas todo esto? You may say, that was interesting, Quizás me digas, bueno, qué interesante fue todo eso, but what does that have to do with me? pero ¿qué tiene que ver conmigo? I mean, I don't even live around snakes. Pues ni siquiera vivo cerca de las serpientes. I mean, we are in Saltillo, Mexico, in 2015. What does that have to do with me? Estamos aquí en Saltillo, en México, en 2015. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Much in every way. Tiene todo que ver contigo de todas maneras. Because here's the reality. Porque he aquí la realidad. You're not in danger of being bitten by a snake. No estás en peligro de ser mordido por una serpiente. But this does not mean that there's not still danger. Pero esto no quiere decir que no haya peligro. In fact, the danger is greater than the danger that the Israelites had. Y en realidad el peligro es mayor que ese peligro en el que estaban los israelitas. Because their danger was physical. Porque su peligro era un peligro físico. There was a physical serpent Había una serpiente física who gave a physical bite, quien les dio un mordido físico, physical venom, veneno físico physical death. y una muerte física. But there is a problem that is greater than all of this. Pero hay un problema mucho más allá que todo esto. There is a venom in the veins that is more poisonous than any serpent that's ever crawled on the face of this earth. Hay un veneno que corre en las venas de una serpiente mucho más venenosa que todas las serpientes que andan, que se arrastran por esta tierra. There's a poison in your veins, a poison in your blood, a poison in you. Hay un veneno en tus venas, hay un veneno en tu sangre, hay un veneno que hay en ti. And it's the poison of sin, Y es el veneno del pecado. the venom of sin. El veneno del pecado. And this venom has been coursing through your veins since you were born. Y este veneno ha estado corriendo por tus venas desde que nació, desde que naciste. It has controlled everything you have ever done. Y ha controlado todo lo que tú has hecho. It is why you have lied. Es por esto que has mentido. It's why you have stolen. Es por esto que tú has robado. It's why you lust and why you get angry. Es por esto que has codiciado y porque te enojas. It's why you don't forgive. Es por esto que tú no pides, porque tú no perdonas a las personas. It's why you're selfish and why you're prideful and why you're bored at preaching in the Bible and in God. Es por esto que eres egoísta. Es por esto que, eres odioso. Es por esto que te quedas aburrido ante la predicación de la palabra y las cosas de Dios. It's why you don't honor your parents. Es por esto que no honras a tus padres. It is why when you are alone you do shameful things that you don't want anyone to know about. Es por esto que haces cosas vergonzosas cuando estás a solas, las cuales no quieres que nadie sepa. It's why you're not perfect. Es por esto que no eres perfecto. I remember I was in Las Cruces and I was talking to somebody about their sin and they said, well, nobody's perfect. Bueno, recuerdo una vez cuando estaba en Las Cruces, en los Estados Unidos, y estaba hablando con alguien acerca de su pecado, y la persona me dijo, pues, pero nadie es perfecto. And everyone agrees with that. Y todo el mundo está de acuerdo con eso. It's amazing. You don't even have to know everybody to say nobody's perfect. Bueno, es increíble. No tienes que conocer a todo el mundo literalmente y puedes decir nadie es perfecto. But when did God say that's okay? Pero ¿cuándo dijo Dios que eso estaba bien? When did God ever say it's okay for you not to be perfect? ¿Cuándo dijo Dios que está bien que no eres perfecto? In fact, we have Christ in Matthew 5 saying, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Y de hecho, hallamos a Jesús en Mateo 5 diciendo que debes ser perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. This venom is why you disobey God. Es este veneno, es la razón por la cual desobedeces a Dios. Sin. Es el pecado. And on the way here, me and Jason were talking about sin. Y en el camino ayer, nosotros estábamos hablando sobre el pecado. We're talking about sin, that thing
that convinced Lucifer it would be a good idea to rebel against God. Estamos hablando del pecado, de aquella cosa que convenció a Lucifer que iba a ser una buena idea rebelar contra Dios. And a third of the angels to go along with him. Y también un tercio de los ángeles para ir con él en esta rebelión. We're talking about that thing that actually convinced Eve and Adam that it would be a good idea to rebel against the God that made them. Estamos hablando de esto que le engañó a Eva, que convenció a Adán y Eva que iba a ser una buena idea rebelar contra Dios. Every problem in this world is because of sin. Todo problema en este mundo se debe al pecado. Sin is the problem. El problema es el pecado. And it's made you a slave. Y este te ha hecho un esclavo. It's what tells you to use people. Esto es lo que te dice que debas aprovecharte de las personas. It's what tells you to live your life all about you. Esto es lo que te dice que debas vivir tu vida a tu manera y todo tiene que ver contigo como el centro de todo. All of us have been bitten. Y todos nosotros hemos sido mordidos. So that's a huge problem. Así que este es un gran problema. Because when a person was bitten by one of these fiery serpents, they were condemned to die a painful death. Porque cuando una de estas personas había sido mordida por esas serpientes ardientes, esto quería decir que eran condenadas a morir una muerte de dolor intenso. But for those of us who have this venom in us, which is all of us, we are promised the wrath of God. Pero para aquellos de nosotros que tenemos este veneno, y eso incluye a todos nosotros, lo que nos espera por este veneno es la ira de Dios. But just like in ancient Israel, God has provided a solution. Pero así como en el Israel de antes, Dios ha proveído una solución. And this is our final point. Y este es el punto final. It's amazing to see God's picture being painted. Es asombroso ver la imagen de Dios que se está pintando. Can you turn to John 3:14? ¿Pueden acompañarme a Juan 3:14? So Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Do you see the picture that God was painting back in Israel? ¿Ves el retrato que Dios estaba pintando en Israel? He was pointing to someone else, Él estaba señalando a otro, something greater. estaba señalando a algo más grande. It's like when you see a movie trailer Es cuando ves el estreno de una película and it has pieces of the movie, y muestra pedacitos de la película. not enough to see the whole story, O sea, es ese video, ese trailer, y no es todo para ver toda la película entera, but enough to get an idea. pero es suficiente para sacar una idea de qué se trata. That's what the serpent was like. Y se puede comparar la serpiente a eso. It gave shadows and glimpses of one that was going to come and also be lifted up. Dio vistazos, dio sombras de aquel que iba a venir y ser levantado. To also be looked to in faith. A quien había que mirar por fe. But instead of a snake and venom and physical life, Pero en lugar de una serpiente y veneno y vida física, it was to save us from the venom of sin and give us eternal life. el propósito era salvarnos del pecado y darnos vida eterna.
In Israel, these fiery serpents, they bit someone, they were going to die unless they looked at the bronze serpent in faith. En Israel, cuando la serpiente mordió a una persona y se quedó mordida, y tenía que mirar a esta serpiente de bronce para tener vida, para no morir. And if they did look in faith, trusting the word of God, that this looking would save them, they would be saved. Y si mirara con fe, confiando en la palabra de Dios, mirando a esa serpiente, les resultó así, eso les salvó. Christ now points back to that and say, you remember that? Y ahora Cristo está refiriéndose a esto, está señalando a ese acontecimiento y dice, ¿ustedes recuerdan de eso? Remember when the serpents bit the people? ¿Recuerdan cuando las serpientes morían a las personas And they were dying? y estaban muriendo? And remember whoever looked at the bronze serpent would live? ¿Y recuerdan de cómo cualquiera que mirara a la serpiente de bronce viviría? Christ tells us that was about him. Y Cristo nos dice, eso se trataba de Él. That was about us. Eso se trata de nosotros. Christ points to himself and tells us all that if we would look to him in faith as well, believing his promises, we would have eternal life. Cristo habla de sí mismo, se refiere a sí mismo y Él nos dice que si nosotros tenemos fe en Él, creyendo en las promesas, que nosotros tendremos vida eterna también. He tells us that whoever believes in him will not be put to shame. Él nos dice que todo aquel que en Él cree no se va a avergonzar. You may say, but the serpent was on a pole and it was lifted up. Pero dices, pero la serpiente estaba levantada sobre una asta. Christ was lifted up as well on the cross. Y asimismo Cristo fue levantado en una cruz. And Jesus willingly took the place of sinners. Y Jesús voluntariamente ocupó el lugar de los pecadores. He suffered the punishment in our place. He willingly suffered and signed up to die for his enemies. Y Él sufrió en nuestro lugar. Él voluntariamente se apuntó para tomar nuestro lugar y morir por sus enemigos. We see the Israelites 10 times, more times, being punished by God because they sinned against God. Vemos a los israelitas 10 veces, más de 10 veces, siendo castigados por su pecado porque habían rebelado contra Dios. They were wicked. Eran malvados. And now we have Christ coming from heaven, Y ahora Cristo viene desde los cielos, telling us, I know you've been wicked. diciéndonos, yo sé que has sido malvado. You are guilty and I know it. Tú eres culpable y me lo sé. I know all of your sin. Yo estoy consciente de todos tus pecados, But I will take the punishment you deserve. pero yo sufriré el castigo que tú mereces. And just as Moses pointed everyone's attention to that serpent lifted up, Y así como Moisés dirigía la atención de todo el pueblo a esa serpiente levantada, my desire is that your attention will be pointed to the Savior who was lifted up on a cross. mi deseo ahora es dirigir tu atención a este Salvador que fue levantado en una cruz. Pleading that you would look to him in faith, trusting in his sacrifice. Y te ruego que mires a Él por fe, confiando en su sacrificio, He would save you from God's anger that you have rightly earned. confiando en Él para salvarte de la ira justa de Dios que tú has merecido. Do you see your guilt? ¿Ves tu culpabilidad? Can you see his goodness? ¿Puedes ver su bondad? Or do you deny the poison within you? ¿O te niegas al veneno que corre en ti? Are you going to do the same things that we said, would someone do that? ¿Vas a hacer tú las mismas cosas, las cuales dijimos que hubieran sido una locura? You have such a salvation Tienes a tu disposición una salvación tan grande, being offered to you. siendo ofrecida a ti. So simple. Es tan sencillo. Look. Mira. Or will you say, no, I must do something else? O vas a decir, pues no, tengo que hacer algo más. It can't be that easy. No puede ser tan sencillo. I have to do something. Tengo que hacer algo. I have to pray more. Tengo que orar más. I have to feel something. Tengo que sentir algo. I have to read something. Tengo que leer algo. It can't be just looking to him in faith. No puede ser tan fácil de simplemente mirar a Él por fe. We said that would be crazy for someone to do in Israel. Dijimos que eso hubiera sido fuera de sí si alguien en Israel hiciera tal cosa. How much more crazy would it be now?
¿Cuánto más sería una locura a alguien ahora si hiciera tal cosa? There's the solution. He ahí la solución. There's a Savior who was beaten, mocked, laughed at, and spit upon for sinners. Hay un Salvador que fue golpeado, bofetado, burlaron de él, todo por los pecadores. A Savior who was nailed to his feet and his wrists for his enemies. Un Salvador que fue clavado en sus manos y en sus pies por sus enemigos. A Savior whose blood flowed to pay the debt that our sins have earned. Un Salvador cuya sangre fluyó para pagar la deuda del pecado que nuestros pecados merecen. A Savior who was beaten bloody. Un Salvador que fue golpeado hasta estar sangriente. Who was punished by his holy Father for the sins of others. Quien fue castigado por su Padre Santo por los pecados de otros. Who rose from the dead, victorious. El cual que resucitó de los muertos, victorioso, Promising eternal life for all who look, prometiendo la vida eterna para todo aquel que mire, for all who believe. para todo aquel que cree. Think of how foolish it was to think of someone who had been bitten only to not look at the serpent. Recuerda de la necedad que hubiera sido si alguien que se había quedado mordido para no mirar. Will you now be that foolish one? ¿Vas a ser tú ese necio ahora? Will you turn away from the solution to your problem? ¿Vas a apartarte de la solución de tus problemas? The only cure for the poison of your sin is the blood of Jesus Christ. La única cura para el veneno de tu pecado es la sangre de Jesucristo. The only hope for your condition is the sacrifice of the Son of God. La única esperanza para tu condición es el sacrificio del Hijo de Dios. He knows what you've done. Él sabe lo que has hecho. He knows how filthy you've been. Él sabe cuán sucio te has vuelto. He's seen all your guilt, Él ha visto toda tu culpa, all of your filth, toda tu suciedad. and yet he still comes. Y aún así Él viene. He still offers you salvation, Aún así viene y te ofrece la salvación. forgiveness. Te ofrece el perdón. He knows what you're ashamed of. Él sabe de qué te avergüenzas. He knows what you've done in the dark. Él sabe lo que has hecho a escondidas. He knows what you deserve. Él sabe lo que mereces. And yet he tells you, Y aún así Él te dice, look to me, mira a mí, all the ends of the earth. todos los confines de la tierra, You'll be saved. y serás salvo. So simple. Es tan sencillo. How do I look? ¿Cómo miro? I don't see him hanging on a cross. What do you mean, look? No lo veo colgado en una cruz. ¿Cómo puedo mirar? I want to look. ¿Quiero mirar? How? ¿Cómo? What does it mean? ¿Qué significa? It means that you, just as they did in Israel, Significa que así como hicieron en Israel, they trusted that by doing this, confiaron en que al hacer esto, that would solve my problem. que eso iba a solucionar mi problema. In the same way, Y de la misma manera, we are told to believe on the Lord Jesus Christ, se nos dice que creamos en el Señor Jesucristo, to believe that his perfect life was all you need to make God happy with you. que creamos en que su vida perfecta es la única cosa que necesitas para estar bien con Dios. To believe that his death on the cross was all you need to satisfy God's anger towards you. Creer que su muerte en la cruz era lo único suficiente para satisfacer la ira de Dios que estaba hacia ti. To believe that his resurrection from the dead was all the proof you need that God accepts this sacrifice. Creer que su resurrección de los muertos es lo único que necesitas y sabiendo que Dios acepta su sacrificio en tu lugar. This is what it means to look to him. Eso es lo que quiere decir mirar a Él. This is what it means to trust in him. Eso es lo que significa confiar en Él. He lived perfectly, Él vivió una vida perfecta and I'm trusting in his perfection. y estoy confiando en la perfección de Él. He
died and suffered sacrificially. Él murió y sufrió de manera sacrificial. And I'm trusting in his sacrifice. Y yo estoy confiando en su sacrificio. He rose from the grave. Él resucitó de la sepultura. That's all the proof I need. Esa es la única prueba que necesito. I'm not looking at anything that I can do. No voy a mirar a ninguna cosa que puedo aportar yo. I can't take this venom out. Yo no puedo extraer este veneno de mí mismo. I can't work hard enough to get it out of me. No puedo esforzarme lo suficiente para que se me saque. I am looking at Christ. Estoy mirando a Cristo. I am trusting in Christ. Estoy confiando en Cristo. In Christ alone. En Cristo solamente. And away with anything else. Y lejos de mí cualquier otra cosa. Will you come to him this morning Vendrías a Él en esta tarde and be forgiven of all your sin? para ser perdonado de todos tus pecados. Will you trust in him and be given supernatural power to stop what you've been doing and trying to do for all these years? Confiarás en Él para darte poder sobrenatural para salvarte de todo esto que has estado tratando de hacer durante todos estos años. Will you surrender your will, your efforts, and your strength and rest in what Jesus has already done? Rendirás tu voluntad, te entregarás por completo todas tus fuerzas, tu voluntad y todo a Cristo y a lo que Él ha hecho por ti. Or will you hear this word, O vas a oír esta palabra, hear that there is a Savior, oír que hay un Salvador, hear that you only have to look at him in faith? oír que lo único que tienes que hacer es mirar a Él por fe. Will you hear all of this ¿Vas a escuchar todo esto and walk away? y apartarte? I'm pleading with you because just as the Israelites were dying, Te ruego, estoy implorándote porque así como los israelitas estaban muriendo, your day is coming. viene tu día. Time is short. El tiempo es breve. Today, Hoy, now, ahora, this is the hour of salvation. esta es la hora de la salvación. Look to Christ. Mira a Cristo Be saved. y sé salvo. There is no other hope. No hay ninguna otra esperanza.